Calificado a su inauguración el 20 de septiembre de 1964, hace 50 años, como monumento de hierro y cristal, el Museo de Arte Moderno se yergue como uno de los signos urbanos más entrañables. Estamos hablando de un lugar que tiene una arquitectura singular, una arquitectura de vanguardia, que tiene un diseño que, bueno, pues se rivaliza con cualquiera del mundo y desde luego de América Latina, pero sobre todo porque guarda un acervo de más de 2,000 obras de arte, entre fotografías, entre pinturas, entre esculturas. Hoy nuestra leyenda urbana nos cuenta justamente la epopeya de 50 años del Museo de Arte Moderno, una de las joyas del bosque de Chapultepec. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. En este momento me encuentro con Marco Coelho, quien es el director cultural de Design Week México. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana. Ya va a cumplir 6 años en México, llevándose a cabo en México, además 5 años en colaboración con el MAM. En esta ocasión yo creo que este año es muy especial. Sí, es muy especial. Gracias por la invitación. La verdad es que cumple 50 años el museo, nosotros cumplimos 5 trabajando con ellos, entonces para nosotros es una ocasión muy especial. Y este año, que es el 6º de Design Week, tenemos sorpresas muy especiales para todo el mundo. Tenemos como país invitado a la Gran Bretaña. Uy, muy interesante. Vienen más de 15 conferencistas, que va a estar muy padre. Entre ellos viene Tom Dixon, viene gente muy interesante. Viene también Philip Nigro, que es uno de los diseñadores más reconocidos a nivel mundial. Y pues nuestra alianza con el Museo de Arte Moderno siempre ha sido la parte más apasionante para mí en lo personal, porque pues es un orgullo para nosotros estar aquí. La verdad es que Silvia Navarrete en esta ocasión nos ha recibido con los brazos abiertos, como siempre, y esta exposición de Ramírez Vázquez pues es muy merecida, y creo que para conmemorar los 50 años del Museo de Arte Moderno y los 5 años de Design Week. En este lugar, a principios del siglo XX, había un restaurante quizás el más lujoso de la Ciudad de México. A él acudían, sobre todo los domingos y los fines de semana, la élite porfirista. Estamos hablando del propio presidente de la República, estamos hablando de los científicos, pero también de la aristocracia pulquera. Un restaurante casi al aire libre, en que podía uno pasear en forma, interminable, frente al escenario del bosque de Chapultepec. Posteriormente, en este lugar se colocaría un museo de la flora y la fauna. Más adelante estarían las galerías Chapultepec y finalmente, antes de que se convirtiera en el Museo de Arte Moderno, estaba una escuela dominical de arte. Aquí llegaba la gente que tenía intención de tomar el pincel, que tenía la intención de tomar el cincel y de pronto, desarrollar sus dotes artísticas. Aquí se daba el escenario, de tal manera que estamos hablando que finalmente, la semilla estaba sembrada. En 1947 se había creado un Salón de la Plástica por parte del maestro Carlos Chávez en el Palacio de las Bellas Artes. Este sería el antecedente de lo que finalmente sería este museo extraordinario. La primera directora fue Carmen Barreda. Ella estuvo de 1964 a 1972. Pero estamos hablando de una mujer que, tenía la dirección originalmente del Salón de la Plástica Mexicana. Pero también estamos hablando de una mujer que tenía una férrea disposición de que se promoviera el arte contemporáneo en México. Podemos decir que ella había integrado un patronato para crear por su cuenta y riesgo un museo, pero finalmente en el gobierno de Adolfo López Mateos se consolidó el sueño el 20 de septiembre, repito, del año de 1964. Hace 50 años nacería esta que es, la vanguardia de la pintura mexicana, pero también la pintura internacional, pero también la escultura internacional. El año pasado fue Barragán, ¿no? El año pasado fue Barragán. Fue dedicada a Barragán y este año, creo que Ramírez Vázquez es el arquitecto
más importante que México ha tenido. Sí, la verdad es que para mí, en lo personal, haber trabajado con Barragán el año pasado, que yo creo que es el arquitecto más sensible de México, fue increíble, y este año el arquitecto más importante con la carrera más prolífica también, yo creo que pues es muy interesante, ¿no? Ha sido padrísimo. ¿Qué actividades vamos a tener aquí? Vamos a tener conferencias. El viernes 17 vamos a tener conferencias aquí. Está todo el mundo invitado. Hay un cupo limitado, es de acceso libre todas las conferencias, pero vamos a empezar primero en el Tamayo, aquí enfrente, y después nos venimos para acá. Y en la noche vamos a cerrar con un cóctel con la presentación del catálogo. Uno de los aspectos singularísimos de este museo es la presencia de un espacio donde caben esculturas modernistas. Aquí está, entre jardines, la obra, por ejemplo, de Ángela Gurría. Ahí está Matías Güeritz. Ahí está también, por ejemplo, Manuel Felgueres. Ahí está Germán Cueto, en un escenario en que paseando se va uno metiendo de lleno al escenario del arte. Originalmente ese jardín lo diseñó el japonés Matsumoto. Posteriormente los pasillos, los entreveros los haría Juan Soler, un hombre que actuó bajo la dirección de la entonces encargada del museo, la escultora Helen Escobedo. Un aspecto singular, un aspecto único en relación con este Museo de Arte Moderno. ¿Qué otro tipo de actividades vamos a tener? Porque el año pasado hubo unas actividades en el Parque del Reloj, ahí en Polanco. ¿Qué más va a poder el público disfrutar? Bueno, empezamos el miércoles con la exposición en el Museo Tamayo del Pabellón. El próximo miércoles. El próximo miércoles, está todo el mundo invitadísimo también. Qué bueno. Va a estar muy padre. Es un pabellón que se monta en el Museo Tamayo. En esta ocasión tenemos a Alejandro Castro como diseñador invitado. El año pasado fue Tatiana Bilbao, no sé si recuerdas. Sí, una estructura como en pino, me parece. Exacto, como una especie de andamio, una escalera muy interesante. Este año es algo completamente diferente. Yo creo que a la gente le va a gustar y es una manera distinta de convivir con el Museo Tamayo. Entonces ahí vamos a empezar. Al día siguiente tenemos la inauguración del Design House, que es muy interesante. Este año trae una propuesta mucho más conceptual que el año pasado y que otros años. El Design House, explícanos qué es. El Design House es una casa en donde participan más de 20 arquitectos y diseñadores. Se monta en un mes. Ahorita hay más de 400 personas terminando de trabajar ahí. Es una locura, como te puedes imaginar. Y cada quien interviene en uno de los espacios. Alguien interviene en el acceso, la sala, el comedor, las habitaciones, el jardín. Tenemos paisajistas. Desde el primer día en que se inauguró este museo, los niños se dieron cuenta de una singularidad. El hecho de llegar al pie de esta escalera monumental de mármol blanco, uno de los pilares para la estructura de este coso, donde también hay pedernal, donde también hay fibra de vidrio, donde también hay vidrio, donde también hay aluminio. Bueno, era el que aplaudiendo se escuchaba el eco en la cúpula de este lugar. Estamos hablando de un espacio en donde por primera vez se abrió el escenario a los artistas, a los pintores de la llamada generación de la ruptura. Gente que había roto con la estructura de los muralistas, la clásica que se conocía en el mundo de México, gente que había roto también con la estructura de lo que era la Escuela de Plástica Mexicana y que, bueno, pues albergaban aquí sus obras como la vanguardia de nuestro país. Estaba la presencia extraña del paisajista José María Velasco, pero también ahí estaban pintores vanguardistas como José Luis Cuevas, ahí estaban las esculturas de Manuel Felgueres, ahí estaban pues jóvenes que estaban empujando en ese momento en el escenario de lo que era el nuevo auditorio, el nuevo escenario del arte en México. Ahí estaba también una exposición dedicada a Rufino Tamayo y ahí estaba la polémica. De pronto la gente decía si esto realmente era arte, si lo abstracto se podía combinar con el realismo mágico que durante tantos y tantos años había privado en nuestro país. Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.
Sala dedicada a José María Velasco, el insigne paisajista mexicano del siglo XIX. En 1873 pinta Velasco su primer Valle de México. Hoy, desde el mismo lugar, el valle es así. He aquí otro ángulo de nuestro valle captado por el artista. ¿Qué fue de aquella transparencia? Hoy, ni con el lente más poderoso, podemos ver la torre latinoamericana. A lo largo de 50 años, este museo ha logrado encauzar un acervo en donde hay figuras, obras de arte representativas de muchos años. Por ejemplo, hay 25 obras de Caballete de Rufino Tamayo. Por ejemplo, está gran parte de la obra de Manuel Rodríguez Lozano, El amor imposible de la señora Antonieta Rivas Mercado. Ahí está también, por ejemplo, un singular retrato de la señora Guadalupe Marín, que era la esposa, una de las esposas de Diego Rivera. Ahí está también, naturalmente, el cuadro más emblemático de Frida Kahlo, Las dos Fridas. Una, la mujer que tiene ganas de vivir, que tiene ganas de ser madre, y otra, la mujer crucificada, la mujer a la que el sufrimiento la coloca en un trance terrible después de un accidente que había sufrido. Ahí está también obra de Siqueiros, El nuevo hombre. Ahí está también El Prometeo de José Clemente Orozco. Ahí está también una de las obras de mayor colorido que hay en México, La vendedora de frutas de Olga Costa. Ahí están, bueno, pues todos los cuadros más representativos de México que finalmente se han ido integrando al acervo de 2,000 obras de este singular museo. ¿Cuáles son los beneficios para los mexicanos que participan y además para los que estamos viendo todo el evento? Pues antes que nada yo creo que es apostar en una muy interesante economía del futuro que es el diseño. Yo creo que está muy subestimada y definitivamente es una economía pujante, ¿no? En México. Entonces, primero es dar a conocer sus diseños al público mexicano e internacional, en este caso porque vienen los ingleses y traen un interés muy importante en el comercio y en México. Entonces, en ese sentido es importante para los diseñadores. O sea, si hay un intercambio, muy fuerte económico también. De hecho, en la casa hay 2 diseñadores ingleses, Tom Dixon y otro diseñador, que están haciendo un espacio cada quien de la casa. Entonces, va a ser muy interesante ver las propuestas mexicanas junto con las propuestas inglesas, ¿no? Entonces, en ese sentido es padre. Y el público pues puede conocer más de cerca lo que se está haciendo en México, lo que se está diseñando y haciendo en México, que es interesante, que cada vez es más y de mejor calidad. Para saber las conferencias, quienes vienen, ¿hay una página de internet? Hay una página de internet, www.designweekmexico.com, ahí pueden ver el calendario. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por todo el tiempo y por todo. No, seguimos en Leyenda Urbana. La singularidad del Museo de Arte Moderno, uno sube la escalera monumental y se va a encontrar con 4 salas de exposiciones, una dedicada al poeta Carlos Pellicer, el poeta tabasqueño que en alguna forma fue un gran coleccionista de arte. Estamos hablando también de otra sala dedicada a la señora Antonieta Rivas Mercado, que en realidad no fue artista, pero sí estamos hablando de una escritora y desde luego una mecenas del arte, una mujer que a su vera surgió, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional. Hay una sala también que está dedicada a Javier Villaurrutia, uno de los poetas del grupo de los contemporáneos, pero también dramaturgo y también uno de los pilares del Instituto Nacional de las Bellas Artes. La cuarta sala está dedicada al poeta José Juan Tablada, otro también de los personajes singulares, en este caso de la literatura en México. Por ahí se llega también a una galería dedicada al maestro Fernando Gamboa, uno de los grandes museógrafos mexicanos. 50 años los que cumple el Museo de Arte Moderno aquí en la Ciudad de México. Está con nosotros Iñaki Herranz, quien es curador de aquí del museo. Muchísimas gracias. ¿Cómo llega este proyecto a la luz? Pues
Es una conjetura de varios factores. Una es que creo que es de los más